Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal de FranGR. Y bueno, en esta ocasión vamos a traer una nueva secuencia para cerditos. Vamos a traer la secuencia que vamos a hacer, no es exactamente nueva, pero es que es la mejor. Cerditos está funcionando muy bien últimamente. Y de verdad, ahora mismo hay 3 secuencias que funcionan súper bien. Yo hoy me voy a quedar con la más sencilla de hacer, la que no tienes que estar casi pendiente del juego, darle automático y a jugar se ha dicho. Porque yo creo que aunque funciona súper bien, tenemos otras dos, como he dicho, que funcionan también súper bien. Así que vamos a explicarla justo después de la intro. Si te interesa, quédate. Vamos allá. Secuencia de cerditos. Como he dicho al principio del vídeo, en la presentación del vídeo, tenemos 3 secuencias que funcionan súper bien. A mí me encantan. Y cerditos me encantan. Igualmente por eso mismo. La última secuencia que hicimos, con modificación incluida, la de buscar los cerditos, funciona súper bien. Pero tenemos la de buscar 3 cerditos individuales que también funcionan súper bien. Y la de los ataques. Y en esta ocasión vamos a volver a traer la de los ataques. Porque yo creo que es la que mejor se puede adaptar para si tenemos poco tiempo, por si acaso tenemos que estar haciendo otra cosa, podemos estar jugando a la misma vez que haciendo otra cosa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos a buscar ataques y vamos a buscar asaltos. Entonces, cada vez que te salga un ataque, el juego se para. Cada vez que te salga un asalto, el juego se para. Así que puedes estar pendiente de otras cosas sin estar tan pendiente del juego. Y a mí por eso me encanta esta secuencia. Así que vamos a hacerla en nada. Porque sé que es a lo que vienes al vídeo. Así que venga, empezamos en por uno, como siempre. Vamos a buscar un ataque en por uno. Dejamos en automático y tiramos hasta que nos salga un ataque. Vamos a subir al por 2. Hacemos exactamente lo mismo. Tiramos hasta que nos salga otro ataque. Subimos al por 3. Y exactamente igual. Tiramos hasta que nos salga otro ataque. Vamos al por 15. Vamos a tirar hasta que nos salga otro ataque. Vamos al por 50. Tiramos hasta que nos salga otro ataque. Y ya subimos al por 400 y tiramos hasta que nos salga los 3 cerditos. Si quieres subir más, puedes hacerlo. Apostar más, menos, pues también puedes hacerlo. Directamente es muy sencillo. Apostar menos según las tiradas que tengas o apostar más según las tiradas que tengas. Es una cosa que es más bien cuestión de querer saber y querer aprender a jugar. Porque no podéis pretender tirar por 400 con muy poquitas tiradas, porque se las va a chupar todas y os va a quedar a cero. Cerditos siempre ha sido un evento directamente que hemos jugado para conseguir muchos recursos, para conseguir monedas, subir aldeas, para conseguir pues, cosas para eventos, y nunca ha sido para ganar tiradas casi nunca ha sido, pero ahora últimamente se están ganando muchas tiradas con cerditos, así que tenéis que aprovecharlo. Y bueno, también decir que lo más básico de todo en cerditos es saber que tenéis que reiniciar siempre cada vez que tengáis que os salgan los 3 cerditos juntos, o sea, un asalto. Siempre vais a reiniciar, da igual donde salga, en el por 1, por 2, por 3, por 15, da igual. Reinicia, empieza desde el principio. Otra cosa muy importante sobre esta secuencia y sobre cualquier secuencia que hagáis de cerditos, y es que cuando estemos en nuestra apuesta máxima, pasado el por 50, si en el por 400 nos salen 2 cerditos, ahí yo recomiendo bajar, o sea, bajaríamos al por 50 y tiraríamos hasta que nos subiese otro ataque y subimos. Porque normalmente cuando te salen o los 2 cerditos o las 3 cápsulas, normalmente digo, porque no siempre es así, pero normalmente se alargan las secuencias. A mí me funciona muy bien eso de cuando me salen 2 cerditos o las 3 cápsulas en por 400, bajar, hacer hasta el siguiente ataque y volver a subir. A mí me funciona muy bien porque normalmente cuando sale un ataque, después ya sale muy cerquita el asalto. También tenéis que tener muy en cuenta que si siempre lo hacéis, cuando salen 2 cerditos o las 3 cápsulas, bajáis para abajo y os salen los 3 cerditos seguidamente, no una vez, porque una vez te puede pasar, 2 veces te pueden pasar, pero si siempre os salen así, no bajéis directamente. Hacedlo quedando en el por 400 o en vuestra apuesta máxima. Eso sí, lo de los 2 cerditos o las 3 cápsulas tenéis que tenerlo en cuenta a partir del por 400.
porque muchas veces en el por 50 no sale y en el por 400 sale muy rápido. Sale muy rápido lo que son los 3 cerditos. Así que tenéis que tener eso muy en cuenta. Otra cosa muy importante que ya supongo que todo el mundo sabe es guardar todo lo que podáis y gastar las cosas cuando os hagan falta de verdad. Al final del evento vais a tener que gastarlo o cuando empiece el siguiente evento porque si no desaparecen. Últimamente desaparecen, antes te daban más tiempo. Yo he tenido muchos eventos que no he jugado al principio del evento, he jugado un poco después y ya cuando he llegado ya había desaparecido los premios. Tenedlo muy en cuenta, si no, cuando empiece el evento, abrir el juego, cogéis los premios y después ya si jugáis cuando queráis. Pero eso es una cosa que tenéis que tenerlo muy en cuenta porque últimamente está haciendo tantos cambios que lo mismo si le reclamas a Coin Master te pueden dar algo, no lo sé porque yo no lo he reclamado, es que ya últimamente no estoy reclamando nada. Si no me lo dan malo, si me lo dan pues mejor. Así que tenedlo muy en cuenta. Y ya por último, como siempre, pues agradeceros muchísimo a los miembros del canal. Los miembros son los que pagan una membresía, los suscriptores son los que lo hacen de forma totalmente gratis. Así que si todavía no estás suscrito, suscríbete porque somos muchos y vamos a ir a mucho más allá. Pero con lo que estaba diciendo, los miembros son los que pagan una membresía y los que aportan muchísimo al canal, los que me ayudan muchísimo. Por eso quiero agradecerles muchísimo el aporte que hacen. Y sé que para mucha gente es algo que es costoso para ellos, por eso estoy súper agradecido. Pero otra cosa que también muy importante que quería decir, y de verdad tenerlo muy en cuenta, si veis que os cuesta mucho trabajo haceros miembros, no os hagáis, de verdad, yo os lo agradezco igual o más. De verdad, muchísimas gracias porque tengo unos suscriptores y unos miembros que son de 10. Por eso mismo os doy las gracias, muchas gracias, y también gracias a ti que has llegado hasta aquí, que has hypeado el vídeo, que has gastado tu hype en mis vídeos. Muchas gracias, los que le habéis dado me gusta, los que habéis compartido el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y muchas gracias por llegar hasta aquí. Sois muy grandes. Y ahora sí, pues me despido para el siguiente evento que supuestamente será de símbolos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.